Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sesión de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Estamos en la edición número 61. Hemos tomado el libro de edición digital, extraído del servidor de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. No le hemos añadido nada, no le hemos quitado nada, simplemente lo hemos convertido en una presentación semanal. El trabajo es de este estudiante, el comentario de él también y del grupo que le acompaña semanalmente. Estamos en la sesión número 61. Hoy es martes 31 de octubre del 2023. Y aquí finalizó la sesión anterior, la número 60. Dice: más aún si nos atenemos al criterio más esplendente todavía que surge del estudio de los libros sagrados de la Gran Fraternidad, guardados celosamente por los ángeles de los archivos, en ciertos ignotos y misteriosos aposentos del aula de la sabiduría en Shambhala. El hombre es el arquetipo de la creación en este presente universo de segundo rayo. El hombre es el arquetipo de la creación en este presente universo de segundo rayo. Más aún si nos atenemos al criterio más esplendente todavía que surge del estudio de los libros sagrados de la Gran Fraternidad, guardados celosamente por los ángeles de los archivos en ciertos ignotos y misteriosos aposentos del aula de la sabiduría en Shambhala. El arquetipo del género humano es el arquetipo de la creación en este presente universo de segundo rayo. Continuamos en el capítulo 13. Siendo su ciclo de proyección el que corresponde a cada uno de los hombres celestiales o logos planetarios del sistema, cuyas orbitaciones particulares, observadas desde niveles cósmicos, se realizan alrededor del arquetipo humano, la medida áurea por excelencia, cuya perfección total es el ideal o propósito que persiguen aquellas indescriptibles entidades logoicas que son la esencia, las virtudes y las cualidades insignes del Señor del universo, del logo solar. Releo: siendo su ciclo de proyección el que corresponde a cada uno de los hombres celestiales o logos planetarios del sistema, cuyas orbitaciones particulares, observadas desde niveles cósmicos, se realizan alrededor del arquetipo humano, se va tejiendo alrededor. La medida áurea por excelencia, el canon de perfección, cuya perfección total es el ideal o propósito que persiguen aquellas indescriptibles entidades logoicas que son la esencia, las virtudes y las cualidades insignes del Señor del universo. Preguntas, porque ahora cambiamos de capítulo, vamos al 14. ¿Alguna duda de lo que hemos tocado? Abro un momentito el micro. ¿Tenéis alguna duda? ¿Ya está reactivado? El ser humano es la medida áurea del universo. Claro, el sistema solar. Es la etapa de perfección No, saliendo del reino animal y dando la entrada al reino espiritual. Para eso está el reino humano. Eso lo hemos tocado muchísimas veces. Desde que empezamos los 5 años del alma en la cualidad de la vida, hablábamos continuamente de ese tema. ¿Más preguntas, familia? ¿No? ¿No? ¿No hay más? Vale, entonces vamos a continuar. Capítulo 14. El misterio del lenguaje humano. Capítulo 14. El misterio del lenguaje humano. Vamos a ver qué sale. El lenguaje humano y la manera como fue estructurado a través de las edades es uno de los grandes misterios de Shambhala, al cual no han prestado quizás la debida atención los investigadores del mundo oculto. El lenguaje humano y la manera en que fue estructurado a través de las edades es uno de los grandes misterios de Shambhala. En realidad es un misterio de Shambhala porque el lenguaje encierra el secreto de la evolución. A medida que hemos ido expresando sonidos más genuinos, más puros, quiere decir que nuestros vehículos han cambiado radicalmente y ya no emitimos sonidos guturales y sin sentido como hace millones de años. Eso ha servido, la palabra hablada,
para perfeccionar el aspecto forma y sobre todo la mente. Hemos construido una mente, un mundo emocional y un mundo etérico mucho más perfecto que el que teníamos hace millones de años, y al cual no han prestado quizás la debida atención los investigadores del mundo oculto. Básicamente porque, entiendo, mi opinión, tenemos una componente perdón, de creyentes muy acentuada, y esa profunda creencia nos aparta de la investigación. No nos permite formularnos cuestiones que los demás, los que no son creyentes, sí que están en condiciones de formulárselas. Aquel que cree en Dios, en su Dios particular, de las grandes religiones, no se formula cuestiones alrededor de ese Dios porque lo considera una infamia, una blasfemia. En realidad, eso es un freno a la mente. La mente debe ser libre para investigar. Hay cosas que no las podemos demostrar a corto plazo y otras que tardaremos muchísimas encarnaciones en poder resolver. Pero hay algunas que sí que las podemos entender más o menos de una forma muy abstracta, pero sin concretizar en nada práctico. Y eso nos debe de servir para continuar investigando. No dar nada por hecho y reconocer que un sonido es la emanación o la puesta en movimiento de un conjunto de devas, de ángeles, que van a construir algo. Por lo tanto, cuanto más perfecto sea el lenguaje humano, mejor construido estará el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el físico etérico del ser humano. Donde hay perfección del lenguaje, habrá perfección de las formas que la conciencia utiliza para expresarse. De ahí que es correcto, que lo ideal es hablar correctamente, no de cualquier manera. ¿Por qué? Porque en las construcciones que vamos a hacer, los enlaces, la sinapsis, la relación entre neuronas será mucho más correcta. Y es muy importante que eso se aprenda en la etapa más infantil, la primaria. A hacer las cosas bien, poquito a poquito, pero bien hechas. Y eso nos va a acompañar el resto de la vida. Si no hacemos esto, lo que hablamos en la anterior clase de reflexiones sobre esto, el vehículo etérico, por ejemplo, no lo tendremos bien construido. Y si no lo tenemos bien construido, pues apaga y vámonos. Tendremos dificultades toda la encarnación. Pero digo, depende de nosotros, de nadie más. Dice este misterio, al igual que todos cuantos surgen del centro místico de Shambhala, obedece a razones cósmicas. Se trata básicamente de la aplicación inteligente del principio de vibración tal como afecta al reino humano a través de una multiplicidad de sonidos hábilmente dispuestos para producir un vínculo de unión y comunicación social y humana. Estamos en el capítulo 14, prácticamente es la parte final del libro, pero todavía quedan unas cuantas sesiones. Dice este misterio, al igual que todos cuantos surgen del centro místico de Shambhala, Vicente denomina Shambhala centro místico. Dice, obedece a razones cósmicas, razones que están más allá de nuestro sistema solar, del conjunto de constelaciones, incluso puede que de toda la galaxia, no lo sabemos. Se trata básicamente de la aplicación inteligente del principio de vibración, tal como afecta al reino humano a través de una multiplicidad de sonidos hábilmente dispuestos para producir un vínculo de unión y comunicación social y humana. A través del lenguaje hemos establecido una red que nos podemos comunicar los humanos. Transmitimos energía, transmitimos formas de pensamiento y construimos al mismo tiempo una trama etérica que posibilita todo eso. De ahí que el lenguaje es algo muy importante. Emitimos una nota, una vibración, y eso tiene que unas ondas concéntricas, lo que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Pues esas ondas concéntricas se van expandiendo por todo el planeta y si nosotros podemos interactuar de manera positiva, vamos a conseguir una nota armónica mucho más correcta, más perfecta, que si no utilizamos un lenguaje correcto, que no quiere decir solamente emitir palabras correctas, en el sentido que nos han enseñado, sino que obedezcan a nuestro pensamiento y con el tiempo, a lo que significa el alma, a la expresión natural del alma. Pero para eso las palabras deben de vocalizarse correctamente, es decir, de tal forma que eso que hemos emitido llegue al receptor en perfectas condiciones. Continúo. De acuerdo con la enseñanza esotérica, en el sistema de creación de los mundos se han utilizado tres sonidos principales. De acuerdo a la enseñanza esotérica, en este sistema de creación de los mundos se utilizan tres sonidos principales.
El sonido esencial de la creación. Primero, sonido esencial de la creación, denominado esotéricamente la palabra de Shiva, el aspecto propósito voluntad. Está íntimamente vinculado con el fuego eléctrico de la divinidad. La palabra de Shiva está vinculada con el fuego eléctrico de la divinidad. Es el sonido secreto mediante el cual, y en una desconocida entonación, el Señor del mundo, Sanat Kumara, puede establecer contacto con el ser logos planetario. Es el sonido secreto mediante el cual, y en una desconocida entonación, el Señor del mundo, Sanat Kumara, puede establecer contacto con el logos planetario del esquema terrestre, que está en un plano muy elevado. Así como Sanat Kumara está en el primer subplano del físico cósmico, nuestro logos planetario se encuentra en el plano mental cósmico, quinto subplano. Por tanto, está muy lejos de nosotros, pero a través de ciertos mantras, ese mantra, palabra de Shiva, el regente planetario contacta con el logos planetario. En una octava superior y una inexplicable frecuencia vibratoria es el sonido que pronuncian los logos de los distintos esquemas planetarios para establecer una sintonía vibratoria con el logo solar, con el logos del sistema solar. En una octava superior y en una inexplicable frecuencia vibratoria es el sonido que pronuncian los logos de los distintos esquemas planetarios para establecer una sintonía vibratoria con el logos del sistema solar. 2. El sonido Om. Ocultamente el doble sonido es la voz de Vishnu, el aspecto conciencia. Está especialmente conectada con el fuego solar de la divinidad. Es el sonido mediante el cual el amor de Dios puede introducirse en el corazón de los seres humanos. Es el sonido mediante el cual el amor de Dios se puede introducir en el corazón de los seres humanos. Se le llama también, en términos esotéricos, el sonido de resurrección o la voz del alma de todas las cosas. También se conoce la voz de Vishnu como sonido de resurrección, la palabra sagrada, el Om. Seguimos en el capítulo 14. Por medio de su correcta pronunciación, el discípulo espiritual puede establecer contacto consciente con su ángel solar en el plano causal y más adelante con su maestro en el sendero iniciático. Por medio de su correcta pronunciación del Om, podemos establecer contacto con el ángel solar y cuando llegue a su momento con el maestro de línea iniciática, de línea monádica, que nos va a acompañar a la iniciación. Se trata de un sonido dual que participa tanto de las vibraciones de la materia, la M, como de las increíbles sutiles del espíritu, la vocal, la O, produciendo a través de la interacción de ambas aquel misterioso fenómeno que llamamos conciencia. Ya se trate de la insignificante conciencia de un átomo, como de la conciencia del más esplendente logos cósmico. Ya se trate de la aparentemente insignificante conciencia de un átomo, como de la conciencia del más esplendente logos cósmico. Aquí hablamos de palabras muy mayores, muy grandes, pero el vínculo es el mismo, la entonación de ese mantra, el Om. Se dice que si se entonara correctamente, esto no recuerdo dónde lo leí o dónde lo traje, de qué visita nocturna lo traje, podríamos tener perfecta salud para las cuestiones de servicio, para nada más. Claro, por alguna razón no hemos aprendido a entonarlo correctamente, porque la gente que está en el sendero del discipulado en cierto momento, si están muy activos, pues les viene el regalo de limitaciones karmáticas que tenían que atravesar. Y estando muy activos y aparentemente muy felices, pues les viene un problema, una dificultad, una enfermedad crónica que le va a acompañar hasta que desencarne. En la medida en que utilice esa energía que conoce y su conciencia acepte lo que está padeciendo, lo que está sufriendo, lo que está vivenciando, y lo haga de manera correcta, esa prueba iniciática va a ser ni más resultado de la correcta entonación de la palabra sagrada. Por eso uno tendrá perfecta salud, pero perfecta salud desde el punto de vista esotérico, espiritual, no que no haya limitaciones en el cuerpo físico. No sé si me he explicado, luego en las preguntas lo ampliamos.
Será obvio decir que el Om, como sonido dual de la creación, se haya subdividido en una infinita gama de tonos y subtonos. Este sonido se haya subdividido en una infinita gama de tonos y subtonos, de acuerdo con el grado de evolución de cada tipo de conciencia, de acuerdo con el grado de evolución de cada tipo de conciencia en la vida expresiva de la naturaleza. Cada tipo de conciencia en la vida expresiva de la naturaleza. Esta infinita multiplicidad de sonidos que surge del OM produce aquello que místicamente denominamos ley o principio de jerarquía. Esta infinita multiplicidad de sonidos que surgen del OM produce aquello que místicamente denominamos ley o principio de jerarquía, que mantiene todo ser y toda cosa creada en los límites expansivos de su propia manifestación de conciencia, que mantiene todo ser y toda cosa creada en los límites expansivos de su propia manifestación de conciencia. Su círculo no se pasa. Es realmente la escalera de Jacob en la que cada alma, según su propia evolución, ocupa el peldaño que le corresponde. Representa la escalera de Jacob, esa que va de la tierra al cielo en Santa Carana, en forma de espiral, según en la cual cada alma ocupa el lugar que le corresponde, por evolución. 3. El triple sonido Aum. Es la voz o palabra de Brahma, la materia, el sonido del tercer aspecto de la divinidad, el que constituye la actividad creadora e inteligente del Logos, ya sea de un sistema o de un esquema planetario. Si trabajan a través de un sistema concretizado material, utilizan la palabra de Brahma, el tercer aspecto, Brahma. Triple sonido Aum. Es la voz o palabra de Brahma, el sonido del tercer aspecto de la divinidad, el que constituye la actividad creadora e inteligente del Logos, ya se trate de un sistema o de un esquema planetario. Fue el factor predominante en el primer sistema solar y el elemento coordinador que en contacto con los ángeles solares produjo a su debido tiempo la mente humana. El sonido aún, la personalidad, ¿nos acordáis de aquello? Fue el factor predominante en el primer sistema solar y el elemento coordinador que en contacto con los ángeles solares produjo a su debido tiempo la mente humana. Venga, vamos a abrir los micros y vamos a hacer preguntitas. Ya está reactivado el micro, así que adelante. Venga, preguntitas. ¿Qué se evoca al pronunciar el OM? Muy buena pregunta. Tú tienes experiencia pronunciando el OM, ¿no? Sí, ¿Qué crees que estamos invocando? El alma. El aspecto conciencia, básicamente. Pero aspecto conciencia que va más allá de la simple descripción de lo que es la conciencia. Básicamente porque todavía hay que decirlo con categoría que no sabemos muy bien lo que es. Se nos dice que es el punto de unión de dos pares, de un par de opuestos, ¿no? Pero claro, hablamos de espíritu y materia. Entonces, espíritu y materia lo podemos entender en la medida en que el Hijo, el aspecto conciencia, se active y nos permita estar por un lado en lo más elevado y por otro lado en lo más concreto. Claro, dicho esto, nos puede durar esta afirmación unas encarnaciones, luego llega un momento que ya no es válida. ¿Qué hacemos con el OM? ¿Lo dejamos de emplear? No, lo hacemos de manera más profunda. A medida que avanza la evolución y la conciencia del ser humano, la entonación del OM, si es correctamente aplicada, tiene un significado mucho más profundo y reverbera mucho más potentemente. No es lo mismo el OM que podemos entonar nosotros, que el que puede entonar un maestro de la jerarquía, o puede entonar el Manu, o el mismo Bodhisattva, o el Mahachohan, o Sanat Kumara. Prácticamente es la misma palabra, pero no se parecen en nada, porque la capacidad que tienen de redimir los planos, los éteres, por parte de estas grandes entidades no es la que tenemos nosotros, pero es que a nosotros se nos indica que no tenemos que salir de donde estamos para prestar servicio, sino que allá donde nos encontremos, según el grado de identificación con lo que nos rodea y el amor que tengamos por lo que nos rodea, el OM saldrá de una manera u otra. No es aprender el canto como una escuela de tenores o de sopranos, cultivar la voz. No se trata de eso. Hay que cultivar el contacto con el alma y la voz tiene que salir de manera automática, la entonación.
Más preguntas, que no sé si te ha quedado resuelto, ¿eh? Sí, sí, me ha quedado resuelto. Entonces, contactamos con, sí, contactamos con nuestra conciencia, pero contactamos con alguien en algún sitio, porque a veces han pasado cosas con el hombre. Y claro que pasan cosas muchísimas, a mí me pasan muchas. Ya, Sí que por eso. contactamos. Lo que pasa que no, a ver, contactas con alguien que no conoces físicamente, evidentemente. Eso está, se lanza, los devas hacen su trabajo, le llevan en la energía donde toca y uno ha cumplido. De hecho, sirve para abrir reuniones y para sellarlas. Más que nada para sentenciar lo que se está haciendo y indicar a los ángeles que pueden distribuir la energía. Abre los éteres. Yo, por lo poca experiencia que tengo con el OM, eh, me ha solucionado muchas papeletas de servicio, muchísimas, la verdad es que sí. He ayudado a salir ya definitivamente del cuerpo unas cuantas personas conocidas y que pues, les ha ayudado en el proceso de desencarnar y francamente pues me siento no contento, creo que era mi deber hacerlo y se acabó y ya está hecho. Y el OM te digo que hace milagros. Ahora, también tenemos de entender que un milagro se produce cuando tengamos paciencia. ¿Qué quiere decir paciencia? Desapego en el resultado de la acción. No tanto esperar un montón de tiempo, no. Desapego en respecto a los resultados de nuestras acciones. En este caso, una acción invocativa, con la finalidad de producir, por ejemplo, una ruptura de algo que ya estaba cuarteado. Vaya. Yo las gentes que he ayudado he visto el cordón medio roto. Imagínate que son unos hilos y le faltan trozos, evidentemente eso está a punto de romperse. Eso ya no se puede reconstruir. Ya, y en algún momento lo hemos expresado de palabra y en algún momento solo de pensamiento. Es la misma Bueno, energía. hay gente que, a ver, el original debería hacerse mental, pero vamos a ver. Para que funcione mental, hay que trabajar con conciencia mental, no saltando y cambiando de piso cada día. Un día estoy en el sótano, en la planta baja, etérico. Otro día subo a la primera planta, sería el emocional. Estoy en el tercero, ¿no? Arriba de todo, ¿no? El mental. No. Para que eso funcione debemos mantenernos mental, en el nivel mental. Pero, ¿por qué se dice? Cuando decimos mentales es en silencio, inaudible, ¿eh? Prácticamente, si uno se acerca a alguna persona que lo entona, parece que se siente algo, pero no tiene el mismo efecto. Piensa que decirlo verbalmente hace que cierto tipo de devas se vean concernidos con la entonación de lo. ¿Más preguntas? Las demás, no os calléis. Sí, por lo visto, entonces Venga, venga, Albert, venga. depende de del estado vibracional, Claro, depende de, del estado de vibracional de la y sobre frecuencia todo vibracional. teniendo en cuenta que el OM, si por ejemplo la noche sirve para nosotros para descansar y venir cargados de la experiencia de las clases internas de los ramas, pues si tenemos una costumbre saludable de mantener, por ejemplo, poca cena para no perturbar el contacto interno, obviamente la frescura que hay a nivel interno entonas un OM que es una maravilla. Ahí sí que funcionaría el OM mental. Pero cuando estamos en el aspecto densificado, el OM mental no nos ayuda tanto, ¿eh? A no ser que Sí, tengamos mucha experiencia. Hay que entonarlo verbalmente, porque sí que se producen vacíos. Si está uno muy atento, un OM, yo recuerdo las primeras experiencias que tuve con gente que lo entonaba mucho mejor que yo en aquel momento, era que tenía un vacío interno que decía, ¿qué me ha pasado? De hecho, el OM, como la gran invocación, por ejemplo, que no se dice, pero funciona así. Si uno utiliza la gran invocación, por ejemplo, de forma muy consciente, es decir, sabiendo muy bien lo que está diciendo, y utiliza los OMS, lo que va a conseguir pasado el tiempo es integrar la personalidad. Para mí, a mi caso, ha sido el beneficio mayor que he tenido con la entonación de la gran invocación a nivel diario. ¿Y el OM qué hace el OM? El OM hace precisamente lo firma, lo sanciona. ¿En qué sentido? En que acaba cerrando todo aquello que había quedado, no que había quedado concluido. Claro, esto es un día, otro día. ¿Por qué es tan importante después de un pensamiento positivo entonar el OM hacia la humanidad? Pues porque en un poco de práctica vendrá un tipo de devas, los que sean, no nos importa, tomarán esa forma mental y la llevarán donde consideren que deben hacer.
A mí me sorprendió mucho cuando cayó el muro de Berlín. ¿Os acordáis aquello de 1990 y algo? Me parece que no, 90, 89, 90, que de la noche a la mañana el muro cayó. Vale, de acuerdo. Pues a mí me dio por recordar de caramba tantos años con la gran invocación y resulta que da resultados. Y lo mismo ha pasado con muchísimas cosas más. Y también digo que detrás de muchos conflictos activados últimamente está el empleo consciente de la gran invocación. Cuando uno invoca luz, la parte oscura, el morador del umbral, se queda con el culo al aire, vamos a decirlo abiertamente, y reacciona, ¿no? Por eso no pensemos que la ausencia de conflictos en la Tierra es sinónimo de evolución espiritual, es todo lo contrario, de involución. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra de la humanidad tiene un karma tan grande que hay que hacer lo posible por ventilarlo cuanto antes mejor. Antes nos liberaremos de eso. Y cuando tengamos que volver, cuando sea, estaremos en mejores condiciones para evolucionar. No sé si te he contestado, ¿eh? Sí, sí, entonces, a ver, Dime. yo lo que deduzco de esto es que conforme nosotros vamos evolucionando y vamos viendo la vibración hacia planos más superiores, lo que cambia es la frecuencia vibratoria del OM Exactamente, para exactamente. conectarnos con esos seres Exactamente, o exactamente, sí, sí, sí. con esos de más vibración, ¿no? Mira, una de las cosas que no sé, que se explican pero no se entienden, porque no se entienden lo que significa, es que el maestro no te puede aceptar si no estás en silencio. ¿Qué significa en silencio? Que no emitas ninguna nota vibratoria que perjudique el ambiente de infinita calma que hay dentro de la rama. Él es el responsable. Él tiene tal grado de sutilidad en su oído interno, hablemos en estos términos, que cualquier disonancia que le presente el aspirante acaba reverberando dentro y prácticamente no deja títere con cabeza. Es como si tuviéramos esas películas que se han visto, que hay alguien que está aprendiendo a cantar y emite una nota y se rompen los cristales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo explicaron una vez científicamente y es muy difícil que pase, ¿eh? Deberíamos tener una voz como un motor a reacción, un avión, para poderlo hacer. Bueno, está muy bien, ¿no? Pero ahí queda, ¿no? Es para demostrar la potencia que tiene el sonido. Una nota bien entonada prácticamente rompe los éteres. Si hay un poquito de experiencia, evidentemente acontece. Ahora, yo no recomendaría a nadie que se pusiera a entonar el on en diferentes tonos a ver si pasa algo, porque pasar va a pasar. Sí, se abrirán los éteres y tendrá visiones. Luego ya veremos cómo gestionamos todo esto, porque la gente quiere muchos fenómenos, que si ser clarividente, que si quiero ver el aura, pero ¿para qué? Si no conoces la tuya, ¿para qué quieres esto? Ya llegará. Si tiene que llegar, no olvidemos que el sistema que tenemos es muy garantista, ¿eh? Hay un morador del umbral porque no estamos maduros para volar libremente por el astral. Si nos dejáramos arrastrar por el astral, acabaríamos en un centro de salud mental, ¿eh? Eso ya sabéis lo que pasa. La famosa rasgadura del éter, la membrana que protege el cerebro del plano astral, y evidentemente entran entidades, te posesionan, te torturan y acabas catalogado como una esquizofrenia o una patología mental que a veces son muy, muy difíciles de solucionar, ¿eh? Y además que son fruto del karma por haber utilizado la mente con unos fines no precisamente positivos en vidas anteriores, y este es el justo precio por la imprudencia. Yo os invito a que cuando entonéis el on estéis en profundo silencio. Y si además tenemos la facultad de poderlo escuchar, va a generar en nosotros unos vacíos tremendos, tremendos. Y esos vacíos son buenos. ¿Por qué quiere decir? Pues que hay una conciencia que está por encima de la que conocemos. El día que estemos el mayor tiempo de horas en ese estado de silencio profundo, el maestro llamará a la puerta. No os quepa la menor duda. Llamará. A mí, a Dime, mí lo dime. que me ocurre es que no sé cambiarle el tono, o sea, me sale en un tono que me sale Sí, y no no, no, puedo es que cambiarlo. es que no lo puedes cambiar, no. No, no No, te puedo. digo por qué. Mira, yo por el problema respiratorio que arrastro desde hace ya no sé cuánto, creo que desde siempre lo he tenido, pues tengo dificultades muchos días para entonarlo correctamente. Yo me sorprendo cuando me sale bien. Pues caramba. Pero a ver, hay lo que hay, cada uno tiene sus limitaciones. Tampoco se trata de tener de tomar clases de canto, no va No, por ahí. no, Ha no, de no, salir el natural, naturalmente ha exacto. de salir. Y tiene que ver con tu nivel de conciencia. Pero Vale, no vale, hay que tener en cuenta una cosa, no hay que
Hay que hacer las cosas bien, pero no caer en la obsesión de que busco la perfección. La perfección para un aspirante, un discípulo, es el todo, no una parte. Sí que un discípulo brillará más por su línea de rayo si tiene estudios superiores en una especialidad y otros en otra, porque cogen los que están con el maestro, esos que están en el corazón del maestro, cada uno brilla en un tema. Brilla, aunque no lo conozca nadie, pero brilla. Es un maestro de una especialidad. Y el maestro, ¿por qué se reviste de ellos? Porque en ellos puede confiar. Luego hay un montón más, pueden haber cientos que están muy preparados, pero que no ha llegado el momento de dar el salto, de entrar dentro de ese círculo cerrado. Pues porque básicamente la nota que emiten todavía no es el silencio que necesita el maestro. Pensemos que nos podemos acercar a la rama, ¿eh? Yo eso lo he dicho muchas veces. Imaginaos que es que cuando pasas la puerta y entras, igual hasta donde está el centro, donde está el maestro, pueden haber 500 o 600 o 1000 o 2000. No importa los que haya, son miles. Pero que pensemos que esos círculos concéntricos van por periodos de evolución. Es decir, no es que, no, somos todos iguales, pero no todos estamos en el mismo momento evolutivo. Y eso es lo que el maestro considera. Luego hay que tener en cuenta el horóscopo que te hacen con respecto a las constelaciones. Según qué constelaciones te van a decir, no, en esta encarnación no te toca pasar por una prueba iniciática, pero eso no importa. Lo importante es que las ganas de trabajar no se te vayan. Ya vendrá la iniciación si tiene que venir, y si no viene, no hay ningún problema. A trabajar. No hay otra. ¿Más preguntitas, familia? Venga. A ver, una cosa. Y dos El on es el sonido primordial, digamos, la de la voz de Vishnu, conciencia, ha dicho aquí. de la De Vish- conciencia. Bueno, pero ahora le ha dicho que era la voz de Sí, Vishnu, es, ¿no? es Realmente, conciencia, porque el aspecto crístico, eso, exactamente. Y entonces el aún, que es materia. la de los Es la, planos la materia, M era el cuerpo físico, ¿no? sí, sí. La U era que el El cuerpo astral, ¿no? emocional, El que era, que sí, le llaman la columna que aguantaba la copa, que es la A, sí, ¿no? Y dentro sí, de sí, la A, ¿qué sí. estaba? La copa es el mental, ¿eh? La ¿Qué estaba? mental, La conciencia está dentro de la copa. Por la eso el conciencia está simbolismo del dentro de cáliz la es tan copa. importante. Lo que sucede Pero es que ya no hay que cómo se recitar, produce la un Jesús? porque son los tres vehículos de la personalidad fusionada, pero ya no hay Pero, que utilizarlos. pero ¿de dónde nace esa nota vibratoria hacia De arriba? los tres De los vehículos. cuerpos. Es una invocación hacia arriba, por eso la O sea cosa que está. cada cuerpo hace una invocación, digamos, Pero hacia cuando están arriba. coordinados, el fruto de esa invocación de la UM, perdón, es el OM. Por lo tanto, ya no hay que utilizar el AUM. Yo recuerdo cuando empecé utilizaba el AUM, que tampoco sabía lo que decía, como el famoso Om Mane Padme Hum, no sé cuántas veces lo repetía aquello. Pero bueno, aquí Sí, estoy. ya. Y otra cosa que has dicho antes que ibas a aclarar, aquello de que cuando una persona puede tener problemas físicos, porque son kármicos o lo que sea, pero si está en el servicio, está haciendo un trabajo, Se le activarán. se le activará la salud. La salud, y al mismo tiempo le vendrá un problema, pero la salud no significa ausencia de problemas de cuerpo físico, ¿eh? Eso que Sino entendemos por capacidad. enfermedades, sino la verdadera salud es vivir plenamente de forma armoniosa, cordial, agradable, equilibrada las limitaciones del cuerpo físico. Es muy diferente, ¿eh? Si por salud entendemos no tengo ningún problema ni en el corazón, en las articulaciones, eso, eso es insignificante para un discípulo, un aspirante. Lo importante es tener el suficiente ánimo para el día a día poder soportar ciertas limitaciones, por ejemplo, parálisis, enfermedades como por ejemplo estas degenerativas como la ELA, la esclerosis Sí, lateral atrófica, que se te está muriendo el cuerpo prácticamente. Es caramba, cada vez se reduces más hasta que ya no puedes de respirar y te mueres. Es caramba. Claro, si uno la cabeza la tiene perfectamente, tiene una conciencia clara de lo que le está pasando, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo uno demuestra que se desapega? Es un trabajo muy duro. Ya sabemos, la persona que lo esté vivenciando sabe cómo va a acabar, ¿eh? Porque estas enfermedades además a veces corren muchísimo y ya sabe uno cómo va a acabar. Acaban como acaban y bueno, pero hay que vivenciarlo, hay que estar preparados para eso. De hecho, con el tema de las dificultades de las enfermedades, deberíamos desde muy pequeños prepararnos para ello, ¿eh? Mira, yo ayer tuve noticia de un conocido mío que le dio un infarto hace unos días, hace 2 días. Pues este hombre
a su mujer, a su pareja, le dio un ictus hace unas semanas. Y había mejorado bastante. Y venía de vuelta en el coche de la visita al hospital. Y él, pues bueno, pues la divina providencia con 52 años, adiós muy buenas. Hay que estar preparados para una cosa de estas, ¿eh? Nos deberíamos de preparar cada día nosotros porque cualquier momento puede ser el último, cualquiera. ¿Podemos pasar al otro lado con los problemas de aquí? No sería recomendable. Qué silencio. Venga, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Gloria? ¿No? Venga, vamos a continuar. Mediante el triple sonido de Brahma, que abarca los 3 planos inferiores del sistema, los 3 reinos de la naturaleza, los 3 mundos del esfuerzo humano y los 3 cuerpos periódicos del hombre, físico, astral y mental, se produce el misterio de la integración solar en la vida de la entidad planetaria que rige el esquema de la Tierra. Se produce el misterio de la integración solar en la vida de la entidad planetaria que rige el esquema de la Tierra y, consecuentemente, el de la creación de las bases donde se asienta la sociedad humana, el objetivo primordial del logos planetario en esta presente cuarta ronda. Releemos. Mediante el triple sonido de Brahma, que abarca los 3 planos inferiores del sistema, los 3 primeros reinos de la naturaleza, los 3 mundos del esfuerzo humano y los 3 cuerpos periódicos del hombre, el físico astral y mental, se produce el misterio de la integración solar, la conciencia con mayúsculas, en la entidad planetaria que rige el esquema de la Tierra. La integración solar, la energía del Padre, la del Logos, en la entidad del Logos planetario y de forma consecuente el de la creación de las bases donde se asienta la sociedad humana, el objetivo primordial del Logos planetario en esta presente cuarta ronda. Con este sonido se intensifica y se integra la conciencia de los reinos inferiores con la conciencia superior. ¿Con qué finalidad? Pues llevar a cabo el planteamiento del arquetipo de la cuarta ronda. Que la cuarta ronda, en lo que respecta a la raza humana, es que la raza humana, un número elevado de sus integrantes, alcancen el aratado, la cuarta iniciación, y por lo tanto, como mónadas, se aparten de este sistema de evolución basado en la ley del karma. Continuarán trabajando en la jerarquía, pero ya no tendrán necesidad de reencarnar. Vamos a continuar. Dice, esta breve definición de los 3 grandes sonidos de la naturaleza podría explicarnos parte del misterio de Shambhala. La definición de los 3 sonidos de la naturaleza nos podría explicar parte del misterio de Shambhala con respecto a la estructuración del lenguaje humano. De otra manera, a mayor capacidad de estructurar el lenguaje, es decir, palabras correctas, científicamente aplicadas, con un conocimiento exquisito de los términos de la entonación de lo que estamos movilizando, quiere decir que nos acercamos a ese patrón que Shambhala tiene para el cuarto reino de la naturaleza. Y todo es a través de la palabra. No olvidemos que la palabra depende del centro laríngeo. Es un órgano creador. Nosotros podemos crear de 2 maneras. A través del centro sacro, creando cuerpos para que las almas se encarnen, que eso es la conciencia instintiva básicamente, pero el verdadero centro creador por excelencia para el humano es el centro laríngeo, el asiento del átomo manásico permanente, que corresponde a la mente abstracta, la parte más inferior de la mónada, la que está más en contacto con nosotros. Por lo tanto, en la medida que trabajemos esto vía presencia del ángel solar, la evolución aumentará un ritmo vertiginoso. Y se trata de que podamos despegar del homo concreto y con nuestro ejemplo ayudar a los que están detrás, que vienen llamando a la puerta y hay que darles una oportunidad. Con respecto al lenguaje humano, ya que remontándonos en conciencia al origen del cuarto reino o reino humano y utilizando como siempre el principio de analogía, nos es posible considerar los 3 principales agentes promotores de los sonidos universales en nuestro planeta. El logos planetario del esquema terrestre, quien es custodio supremo
del sonido básico del planeta Tierra. El logos planetario, custodio del sonido básico del planeta Tierra. Tiene una nota vibratoria, que es un mantra, pero no lo conocemos, un sonido, pero no lo conocemos. Técnicamente descrito como palabra de Shiva o mantra original. Sanat Kumara, el señor de Shambhala, es el exponente augusto del doble sonido Om, la palabra de Vishnu en nuestro planeta. Los tres grandes Kumaras, discípulos avanzados de Sanat Kumara, descritos esotéricamente como budas de actividad, son los representantes planetarios del triple sonido Aum o palabra de Brahma. Logos planetario del esquema, custodio supremo del sonido básico del planeta Tierra, es un mantra. Representa la palabra de Shiva, el mantra de esa voluntad, mantra original. 2. Sanat Kumara, señor de Shambhala, exponente augusto del doble sonido Om. La O por la conciencia y la M por la materia, por la personalidad. La palabra de Vishnu en nuestro planeta. 3. Los tres grandes Kumaras, discípulos de Sanat Kumara, descritos esotéricamente como los budas exotéricos o budas de actividad. Son representantes planetarios del triple sonido Aum o palabra de Brahma, del tercer aspecto. Cuando llegaron a la Tierra los señores de la llama, Sanat Kumara y sus tres discípulos, los budas de actividad y otras esplendentes entidades venusianas, había en el planeta tres grandes reinos en evolución: el mineral, el vegetal y el animal. Vinieron de Venus para crear el reino humano. Cogieron a un tipo de animales, tipo de apariencia simiesca, de 4 y 5 metros de altura, e inocularon lo que sabemos, el principio de la mente. El reino humano como tal no existía. En aquella lejana época había solo una esperanza del reino, una entidad ocultamente descrita como hombre-animal, que se había individualizado en la cadena lunar de nuestro esquema, pero cuya mente era incapaz todavía, salvo algunas rarísimas excepciones, de razonar en forma adecuada tal como lo hacemos corrientemente nosotros. O sea, que como hombres animales venimos precisamente de la cadena lunar. No que nos hayamos individualizado de la manera correcta, pero una parte viene de allá. Si no, la evolución de la Tierra no estaría tan avanzada como está. Decimos, está atrasada, no, está avanzada teniendo en cuenta el enorme porcentaje de conciencias que están todavía en un estado bastante primitivo, bastante instintivo, me atrevería a decir. Pero cuya mente era incapaz todavía, salvo algunas rarísimas excepciones, de razonar en forma adecuada tal como lo hacemos corrientemente nosotros. Pero es que en estos tiempos estamos viendo a mucha gente que le cuesta muchísimo entender, por ejemplo, una referencia de un producto alimenticio o una receta médica o cualquier texto que leen. Prácticamente a algunos les cuesta mucho. No hay como un atraso bastante considerable en el tema de la comprensión. Pero es porque no se lee, por ejemplo, en las clases, la época en que yo iba a la escuela, de hace ya muchos años, cada día había que leer un texto. Y cada día salía uno a la palestra y leía, o se levantaba en el asiento y leía. Claro, cuando la gente te está escuchando te acabas equivocando, pero es que cuando uno habla y escucha lo que está diciendo, uno practica la atención, va afinando el oído y sobre todo la capacidad de dicción se va acentuando. Por lo tanto, los sonidos que emite son más correctos y van reverberando en el éter ambiental y eso va posibilitando la creación de formas mentales más correctas. Por eso es tan importante el sonido y sobre todo el lenguaje. ¿Verdad que la gente civilizada utiliza el lenguaje correcto? Y la gente que no lo es tanto utiliza medias palabras y medias tintas. Continuamos. Había llegado, sin embargo, a un punto en el que el germen mental depositado en su cerebro se había hecho plenamente, potentemente invocativo, y sus confusos, aunque poderosos anhelos vibratorios, habían logrado herir, tal como puede leerse en ciertos pasajes del libro de los iniciados, los delicados y sensibles oídos de la divinidad planetaria. Qué bonito, va a decir, caramba, estos se están moviendo, hay que hacer algo a favor de ellos. Muy bien, muy bien. Existían entonces también en el planeta, tal como vimos oportunamente, 4 especies superiores del reino animal que habían alcanzado un elevado grado de desarrollo y cuya simiente mental, si bien rudimentaria, era capaz de emitir ciertos sonidos de carácter invocativo que también pudieron hacerse audibles
a los sagrados oídos de la divinidad planetaria. 4 especies superiores del reino animal que habían alcanzado un elevado grado de desarrollo y cuya simiente, su semilla mental, bien rudimentaria por cierto, era capaz de emitir ciertos sonidos de carácter invocativo que consiguieron impresionar la conciencia, el oído de la divinidad planetaria. Esta coyuntura robusteció a extremos indescriptibles el sonido invocativo que se elevaba de los hombres animales y determinó aquella gran decisión planetaria que culminó con la creación del reino humano o cuarto reino de la naturaleza. Es decir, que a través de la invocación del reino humano se consiguió que la divinidad atendiera. Por lo tanto, si esto aconteció hace millones de años en la lejana Lemuria, si los seres humanos supiéramos el poder que tenemos de invocar, una invocación a la divinidad en un momento de crisis planetaria haría que una afluencia de determinado tipo de ángeles, seguramente de cuarto rayo, pudiera venir a la Tierra y ayudar a los humanos a resolver sus problemas. No a resolverlo los ángeles, no. Darnos las herramientas a aquellos que están más preparadas, basándonos en la energía del cuarto rayo, la armonía a través del conflicto, para solucionar nosotros mismos los conflictos que hemos generado en el presente o en el pasado. Más no va a hacer la jerarquía, pero para ello tiene que haber una demanda invocadora planetaria de tal grado de refinamiento, totalmente imparcial. ¿Hay tantas almas en la Tierra dispuestas a hacer ese trabajo? Pues a lo que nos vamos a referir a las estadísticas, no, suficientemente no hay. Por lo tanto, todo lo que se pide, no olvidemos que hay gente que pide solamente para su parte. Cuando hay una guerra, Señor, mata a los demás. Esto se ha hecho no hace tanto tiempo, ¿eh? Es decir, mata a los tuyos, al enemigo y preserva a los míos. No se puede decir eso. Si tanto queremos a ese Dios, ¿por qué no le pedimos que se cumpla el karma planetario o el propósito divino mejor? Y si invocamos el propósito divino, que sepamos que estamos invocando la voluntad divina. Y la voluntad divina, si aparece, no va a dejar títere con cabeza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que deben de cambiar. Y cuando vemos una guerra, vemos por televisión cómodamente cómo se ha destruido una ciudad, debemos de pensar que esa ciudad no debe de ser reconstruida como estaba. Hay que hacerla nueva, pero nueva con un planteamiento urbanístico distinto para empezar. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque si repetimos las cosas concretas igual, quiere decir que nuestra conciencia no ha aprendido nada de la experiencia. ¿Me explico? A medida que avanzamos, vamos adquiriendo nuevas cualidades. No podemos regresar para atrás. No podemos volver atrás en el sentido de disminuir esa vibración. Hemos de incrementarla. Ese es el compromiso interno que debemos tener. Vamos a continuar. Según se nos dice ocultamente, tales fueron estas 4 especies de animales. Los paquidermos, solo un grupo selectivo de los elefantes. Los cánidos, ciertas especies de perros, entre ellos por su desarrollo en sentido social, desarrollo de sentido social, el perro llamado de San Bernardo, que vino precisamente de Venus. C. Los cuadrúpedos, especialmente los caballos, y los félidos de determinadas especies de gatos. Estos 4, paquidermos, cánidos, cuadrúpedos y félidos, felinos, tenían una cualidad vibratoria especial y con ellos empezaron a trabajar. Estos 4 poderosos grupos o especies de animales hubiesen llegado a la individualización en forma natural, siguiendo la línea de progresión o desarrollo dentro de sus respectivas almas grupo, tal como había sido realizado en la tercera cadena lunar, y hubieras accedido igualmente al reino humano por el estímulo de las propias leyes de la evolución, pero este proceso natural hubiese exigido un periodo temporal de muchos millones de años. ¿Qué hicieron? Pues la simiente de la mente, el ángel solar y el proceso de iniciación. Y ahí cambió completamente el panorama. Se puso la máquina a toda velocidad y adelante. Y bueno, hemos llegado donde hemos llegado. Y lo que nos queda avanzar. Venga, preguntas. Vuelvo a abrir la puerta y se abre el micrófono y preguntitas. Es muy importante esto que se está leyendo, ¿eh? Mucho, ¿eh? Familia, preguntas. Esto último que acabas de decir, Jesús, quiere decir que podrían haber
individualizado o humanizado a cualquiera de estas 4 especies preferidas, los paquidermos, Pero y que una cosa, escogieron pero una cosa, no. Había unos monos que se parecen a los orangutanos que fueron los que escogieron. Pero, oye, que para llegar a humano hemos tenido un cuerpo de animálico, ¿eh? Hace muchos millones de ya, años, ¿eh? ya, pero que en algún momento por algo, que es lo que yo No, me pero gustaría saber, que escogieron. no, estas especies que van evolucionando y al final convergen en el reino humano, pero convergen no con las mismas cualidades que aquellos que llevan más tiempo. Piensa que, que el tiempo es un grado en esto, aquí. No es lo mismo el que se individualizó en la cadena lunar, que tiene más experiencia a la hora de trabajar el aspecto materia, el aspecto densificado, que aquel otro que es hijo de la Tierra, que precisamente por ser la Tierra es muy emocional, porque hay muchísima agua. No sabemos cómo era el planeta, la Luna, cuando estaba habitado. Ahora es el Ya, pero resto a mí, del globo de la cadena de la cadena lunar, que es la tercera cadena, el tercer esquema que tuvo. Porque en las dos a ver, primeras trabajó a nivel no material, hay que decirlo claramente. Es decir, las cadenas lo que nos dicen son los estados de conciencia, y en esta, la cuarta cadena, es precisamente la humana, porque se trabaja la materia y al mismo tiempo la conciencia. Y a partir de ahí, de aquí, de este punto, hay un punto y aparte. Hay un punto sí, pero aparte me en el... parece un misterio lo que tú dices de que habían unos seres enormes, medio gelatinosos. Sí, ¿Por qué escogieron a ese ser para porque no tenían individualizarlo? otro, porque ellos tenían el patrón que hemos visto antes del humano. Tú has visto el estudio de anatomía del Vitruvio, ¿no? De Leonardo, ¿no? El Sí, del arquitecto arquetipo del Vitruvio, sistema solar exacto. es esa figura, el pentáculo este. Esa O sea, figura ellos tenían equivale... un arquetipo y ese es el que les funcionaba. No, no, es que es ese, es el del logo solar, el que tiene el logo solar en su mente, en su conciencia. Y ese es el que Y tiene esos las cualidades. seres gelatinosos se adaptaban a ese con muchos A ver, millones de años. escúchame, por favor. Esos seres gelatinosos eran más. Eso fue un periodo muy largo de evolución. Hasta que consiguieron tener uno, esos seres no iban a entrar en ese juego. Eso vino mucho después, cuando se encontraron con unos parecidos a los orangutanes de unos 3, 4 y 5 metros de altura. A esos fueron los que metieron en el reino humano, vía individualización, vía semilla de mente. Esos son anteriores, lo que dices tú. Aquellos que no podían andar, que se arrastraban, que no sabían respirar. Fue un proceso muy lento, muy lento. De hecho, el Hatha Yoga viene para que aprendan a andar, para que aprendan a utilizar el cuerpo físico y a activar el etérico. ¿Más preguntas, familia? Pero parece ser que cuando se produjo la individualización, Ujú, pegó tal empuje, digamos, claro, en avance, que tuvieron claro. que frenar un poco porque se Claro, iban porque de... no es lo mismo que no haya demanda invocadora, que tú actives esto y al cabo de unos miles de años, 1 millón de años o dos, se active eso al 100%. ¿Qué hay que hacer? Pues un reajuste. De hecho, Claro, pues, en la antropogénesis, en la doctrina secreta, explica que tuvieron que destruir muchos prototipos porque aceleraban, y Vicente también lo explicó. Hicieron unos cuerpos en un momento que salieron tan perfectos que la evolución era muy rápida y no iba eso va en contra de del propio planteamiento del logos. Hay un periodo de tiempo en el que uno tiene que hacer todo el proceso, y si seguían ese método apresurado y llegaban antes de tiempo, y eso no puede ser, porque no depende del logos planetario ni del solar, depende del esquema donde estamos, a si nivel llegan antes de cósmico. tiempo tampoco se han No, formado como tiene que ser en deberían el momento formarse. exacto. Es decir, es como si a ti se te dice, mira, vas a vivir 80 años. Imagínate que simbólicamente es así, pero entre los 30 y los 50 tienes que expresar plenamente el alma. De hecho, hay un contrato interno que habla de eso, ¿eh? La gente esto no se Mm, explica nunca, pero va así. Y acontece. Además que se nota, la mayoría de personas se nota que en cierta edad las cualidades de la injuventud están aposentadas y se ve ya algo bueno, algo de alma, ¿no? Pero sí. otra cosa es que tengan idea del mundo esotérico, eso dejémoslo de lado. Pero no olvidemos que una de las cualidades que indican que el alma está es la responsabilidad. Una mujer tienen hijos, los cuidan, ¿verdad? No los dejan tirados ahí a los 2 meses como los animales, no lo hacen. Ya. ¿Más preguntas, familia? ¿No hay más preguntas? Cuando clamaban por más luz estos hombres animales, era porque sentían, o sea, lo que querían era, no tenían mente, ¿no? Entonces,
¿Qué es exactamente lo ¿Qué que... quiere decir? A ver, ¿por qué? Porque empezaban a percibir lo que tenían alrededor. Y una forma de emitir un sonido que es intentar verbalizar algo que no sabemos qué es, porque la mente no funcionaba, no apenas. Pero esos sonidos que hicieron, ¿a dónde llegaron? querían comunicarse Es con como una otros? invocación. Tú empiezas a emitir un sonido que hace un niño de pequeño. Llama la atención de la madre. ¿Qué hacemos nosotros a nivel interno? Pensamos, ¿no? Cuando Ujú, pensamos una línea definida durante años y años, alguien por arriba lo capta, ¿no? ¿Mm? Pues asocia esa demanda invocadora a ese momento primitivo de la evolución. Claro, hay que ya. dar una respuesta. Estos empiezan a pedir algo. Venga, aceleremos el proceso. Pero tuvo que ser algo maravilloso tomar esas decisiones, ¿eh? Ahora, no nos podemos comparar ni de lejos a los Kumaras, ¿eh? Pues, que va, no somos nada nosotros, nadie. Somos nada. Más De, todavía, to- venga. de todas maneras, la invocación tiene también sus secretos, ¿no? Porque si se hace de una manera muy potente, puede venir un derrumbe de todo, ¿no? Que Mira, puede caer de pues arriba. mira, acuérdate lo que nos pasó a nosotros en aquel grupo tan grande, cuando dije un día, en un plenilunio de Géminis, que a partir de ese momento la gran invocación la hacíamos en diferido. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, De los sí, sí. 45 nos quedamos en 12. Pues mira, ¿a que sí? Mm, ¿Verdad? sí, sí, ¿A que sí, fue fue un así, milagro, fue no? así. Pues ya está. Eso es lo que hace el ON. Mm. Pero de todas maneras, bueno, no sé por qué. Si se hace una demanda invocativa muy grande, se funde la tierra, bueno, ya está, Bueno, lo ¿no? que puede, a ver, yo os decía que si se hace, si hubiese un porcentaje de almas, la gente cree que por salir a la calle, pero si no es salir a la calle, esto es una equivocación. Es decir, cuando uno habla una respuesta de la humanidad en grupo, no hay que decir que salgamos a la calle. Cuando se sale a la calle, la gente no está en silencio. No, está con Yo el pecho recuerdo bien que yo abierto. una discusión que tuve con un conocido mío, que en el 2004 contra la guerra de aquella de Irak, famosa, Sí, y que porque digo no porque la gente lo único que va a conseguir es lanzar odio y para odio me quedo en mi casa. Y yo sé perfectamente que allí no va la gente a estar en silencio. Es que no, la raza humana no sabe estar en silencio. Es muy difícil, es muy difícil. Fuera de la concepción religiosa o filosófica o mística del silencio, muy poca gente civil practica el silencio interno. Y es muy beneficioso para la mente y para mantener la memoria. Muy pero eso es por las beneficioso. aguas, ¿no, Jesús? De Con que las es aguas, un porque planeta lleno de agua. exactamente y sobre todo porque hay tantos inputs que no sabemos decir, basta. Ahora presto Ya. atención a esto, ahora lo otro. ¿Qué sucede? Si fuésemos tan mentales, las amistades que tenemos las perderíamos, porque generalmente no creo que todas sean mentales, ¿eh? La mayoría No. emocionales. A ver si es Sí. que lo que hay. ¿Alguna pregunta más? Y pasamos a las cámaras. Son Sí, y a mí 26. con esto de la individualización y todos estos seres, se me viene a la cabeza aquella frase de a imagen y semejanza de Dios. Claro. Tenemos, vale, Pero nos escucha, escogieron por eso esto, a es a imagen. nivel interno, ¿eh? A nivel interno. Lo que pasa es que nuestro cuerpo equivale a ese patrón. Ahora bien, ¿cómo serán los entes individualizados que correspondan al cuarto reino en otro sistema solar dentro de la galaxia? No tenemos ni idea. ¿Para qué lo queremos saber? Bastante trabajo con lo que tenemos aquí. Pero entonces ese Dios no es para toda la galaxia. A ver, a ver. ¿Qué estamos aprendiendo tantos años aquí? Sí, el logo Quitémonos solar, el logo la planetario, idea de ese Dios que no es nada y lo aparentemente lo es todo. ¿Qué os tengo dicho yo vosotros respecto a Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? El Sol. el logo solar. Cuando hablamos del universo, hablamos del sistema solar. Lo repito en toda la que gente que me lo dice, repite siempre lo mismo. Leche, si no se entiende, ¿qué voy a hacer? Yo no os puedo obligar a un catecismo. Esto, repetir cada día, hay que Es que pensar un poco más. tienes toda la razón, pero a mí cuando me explicas todas estas cosas o me pones todas estas diapositivas, se me vienen ideas diferentes y yo te lo pregunto. Ya Ya, sé que me has dicho tantos años, pero yo lo pregunto. pero piensa que lo que aprendimos de pequeños no vale con lo que estamos haciendo nosotros. Aquello No, que a nos mí eso decía me la da Iglesia igual. Yo no Católica, aprendí nada. De pequeña no aprendí nada. caramba, tan mal te fue. No. Fatal, fatal. Bueno, va, que la luz, el amor y el poder
restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.